hermanos, es un gusto, amigos, es un placer poder tener nuevamente este espacio para juntos continuar avanzando y ya próximos a culminar este estudio, esta serie que hemos tenido del libro de Apocalipsis. Ha sido desafiante, pero también ha sido revelador, ha sido un motivo de reflexión, ha sido un motivo de gozo, de confianza y de esperanza en nuestro Señor, nuestro glorioso Salvador, el único y verdadero Dios. Hoy vamos a estudiar en este mensaje Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al versículo 5. Le invito a que busque en su Biblia Apocalipsis 22, 1 al 5. Luego de este mensaje, nuestro pastor Miguel Espitia continuará con los versículos restantes y ese será la última enseñanza de Apocalipsis. Y gracias al Señor, ya estamos en esta etapa y gracias al Señor por todo lo que ha hecho a través de este estudio en nuestras vidas. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5 en la versión de la Biblia de las Américas. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Oremos juntos. Señor, es un privilegio poder acceder a tu palabra, tenerla al alcance nuestro hoy, Señor. Y es un gozo el poder compartirla juntos como hermanos en la fe, Señor. Te rogamos porque nos permitas entender y sacar provecho de tu palabra, Dios. Te rogamos que mientras lo hacemos, mientras lo reflexionamos, podamos adorarte y podamos honrarte, Señor. También te rogamos que traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, el entendimiento que necesitamos de las Escrituras, pues ellas han de discernirse espiritualmente, Señor. Te ruego que traigas claridad a mi expresión, que me ayudes a expresar con fidelidad las verdades de tu palabra, Señor, a mis hermanos, a nuestros amigos que también están viendo este mensaje. Te damos gracias porque nos llenan de esperanza, de gozo, de certeza, Señor, de tu promesa, de tu poder, de tu sabiduría. Y te pido, Dios, que aún mientras lo desarrollamos, mientras leemos y revisamos con detenimiento este pasaje, Señor, aún esto sea afirmado mucho más en nuestras vidas y cumplas tu propósito y tu voluntad en nosotros. Te alabamos y te agradecemos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos y nuestros amigos, el mensaje de esta hora se titula De nuevo en donde todo comenzó. Y es que Apocalipsis capítulo 21, el capítulo que vimos en la enseñanza de nuestro pastor Einar, nos ubica en esta nueva ciudad, en esta nueva creación y en esta nueva ciudad que le es mostrada a Juan en visión. Y realmente es la última visión que muestra Apocalipsis, de las muchas visiones que el Señor le mostró a Juan, que le fueron dadas, que le fueron reveladas a Juan y que están a nuestro alcance en la Biblia, en las Escrituras. Esta es la última visión. Y el texto que acabamos de leer es la última parte de esa visión. Apocalipsis 21:6, como lo veamos con nuestro pastor Einar, dice: también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios es el alfa, Dios es la omega. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, la omega, la última letra del alfabeto griego.
Dios dice en este pasaje, Apocalipsis 21:6, que Él es el Alfa, Él es el Creador, quien expresó sus propósitos desde el principio. Nos está remontando al principio. Y también dice que Él es la Omega, es decir, el consumador, quien sin excepción cumple todos sus propósitos. Desde Apocalipsis 21 nos encontramos en esta última visión que nos ha hablado de la visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es, esta es la expresión o esta es la revelación que nos muestra esta última visión de Apocalipsis. También nos ha hablado de la recreación de esa creación original. Dios ha tomado esa creación original que Él hizo y la ha recreado, la ha hecho nueva. Y es impresionante la descripción que empieza a hacer en adelante, que ya vimos en la enseñanza anterior. La visión de la santa ciudad, Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo de Dios. Y es descrita con perfección, es descrita con hermosura. Y la visión del tabernáculo de Dios con los hombres, la casa de Dios, la morada de Dios en medio de los hombres, Dios habitando con los hombres, Dios habitando con ellos. Eso es lo que nos ha descrito este capítulo 21 en esta última visión. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, Apocalipsis 22, 1 al 5, estamos de nuevo ante la descripción de algo que había en el principio, y es la descripción de un huerto, pero ahora en el final. Ya no es el huerto del principio, es un huerto, pero es un huerto en el final. Un huerto que hace parte de la santa ciudad, que hace parte de la ciudad y que es semejante a aquel huerto del principio en el que todo comenzó. De nuevo estamos en donde todo comenzó. Veremos estas descripciones que van a resultar fascinantes y espero que resulten fascinantes para nuestras vidas, una tras otra. ¿Cómo es este nuevo huerto? ¿Qué hay allí? ¿Y qué no hay allí? Porque esas son dos cosas que nos dice la escritura que acabamos de leer. Vamos a verlo juntos. Y es mi oración que al verlas, deseemos entonces a Dios y al Cordero que moran en medio de los hombres. Es mi deseo y le pido al Señor que esto nos genere un deseo profundo por Dios y por el Cordero que moran en medio de los hombres en este nuevo huerto. El bosquejo lo vamos a ver en un único punto y vamos a hacer un recorrido por el nuevo huerto. Es como si estuviésemos recorriendo ese nuevo huerto que hace parte de la ciudad. Y vamos a leer esas descripciones y vamos a recorrer ese lugar y que podamos de esa forma entender y desear a Dios y al Cordero. Vamos a iniciar el recorrido. El versículo 1 dice: Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río no es solo agua que corre, no es solo un río que corre como todos los ríos, sino que es descrito como agua de vida y además resplandeciente. ¿Qué tipo de resplandor? Bueno, su resplandor es como el cristal. Piensa en el río más cristalino que haya visto. Más limpio, más cristalino, con el agua más pura. Bueno, este los supera a todos. No hay un río en esta tierra que hayamos visto de esa forma. Este supera a todos esos ríos, cristalino, resplandeciente, y su agua es agua de vida. Es una fuente que da vida, y da vida porque proviene de Dios. Dice que sale del mismo trono de Dios y del Cordero. Su fuente, su origen, la fuente y origen de este río es el trono de Dios y del Cordero. Es por ello que da vida. Y este trono de Dios se encuentra allí mismo, en el nuevo huerto. Apocalipsis 21:6. En Apocalipsis 21:6 se oyó una voz que dijo: Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es frecuente ver en estos días cómo los hombres defienden, salen en la defensa
de los páramos, porque los identificamos como las fuentes del agua, como esos lugares en los que se origina el agua que necesitamos, y los identificamos fácilmente y velamos fácilmente por velar por esas fuentes de agua. Y vemos que es necesario, porque el agua es necesaria para la vida humana. Sin embargo, en contraste con esto, con dificultad los hombres identificamos que hay un agua que da vida, que es capaz de dar vida no solamente física y temporal, sino vida eterna al hombre, vida verdadera, vida genuina y eterna al hombre. Y esa fuente es la que estamos viendo acá. Es ese río de agua de vida que proviene del trono de Dios y del Cordero, y que no identificamos muchas veces con facilidad. La descripción de este río de agua de vida es como el eco de las palabras de Jesús a esa mujer en Samaria, la mujer samaritana junto al pozo en Juan capítulo 4. El Señor le dijo a ella: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tal vez no recordemos o tal vez no recuerdes los detalles de la historia, pero los hombres estuvimos en ese huerto al principio, antes, y allí también había un río que regaba ese huerto. ¿Recuerdas lo que hicimos en ese huerto? ¿Recuerdas lo que hicimos en ese huerto donde había también un río? Si eres creyente, anhela entonces beber de esa fuente que sale para vida eterna. Si eres creyente, anhela eso. Anhela beber de esa fuente que le dijo el Señor a esta mujer, que sería fuente que sale para vida eterna y que no tendría sed nunca más, jamás. Y bebe hoy del agua viva que proviene del trono de Dios y del Cordero. Que ese sea nuestro anhelo como creyentes, beber de esa fuente de agua viva, porque esa fuente de agua proviene del trono de Dios y proviene del Cordero. No lo cambies, no lo cambiemos por fuentes rotas que nos suplen nuestra sed. Y que tu anhelo y el mío nos lleve a no desistir de acudir de aquel que hoy nos da a beber. Y que en este día que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, que en este día nos dará a beber de esa fuente de vida. Pero si no eres creyente, pregúntate si solo quieres mantener la historia. Pues fuimos expulsados de ese primer huerto y ya se nos advirtió aquí en Apocalipsis, en el estudio anterior lo vimos, que a este nuevo huerto, y lo vimos 2 veces, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría ni el engaño. En este huerto solo entrarán aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los que disfrutarán de esa agua viva, los que disfrutarán de ese río que proviene del trono de Dios y del Cordero, no lo disfrutarán por sus propios méritos. Nadie entrará por sus propios méritos, sino solo por los méritos del Cordero. Pero todo aquel que se quede fuera, todo aquel que no entre a disfrutar de este nuevo huerto, bueno, ese sí se va a quedar afuera por sus propios méritos. Porque si fuera por nuestros propios méritos, jamás entraríamos. Continuemos con nuestro recorrido. Ya vamos a leer el versículo 2. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Este árbol está en abundancia en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. No es un solo árbol, es abundante la presencia del árbol de la vida en este nuevo huerto. Los hombres ahora tienen acceso
libre a su fruto, lo cual no pasó en el primer huerto. Después de la caída, el hombre ya no tuvo acceso a comer de ese fruto. Aquí los hombres tienen acceso libre al fruto de este árbol y a las hojas, que dice también que son para la sanidad de las naciones. Las bendiciones de Dios, entonces, que habían sido restringidas en el principio por causa de la caída, aquí esas bendiciones son restituidas a los hombres. Ezequiel 47, en el versículo 12 dice: y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y ya no habrá más maldición, dice el versículo 3, el principio del versículo 3 de Apocalipsis. Si alguna vez has visto un bulevar, y es decir, has visto un camino que está hecho con árboles a la izquierda y árboles a la derecha y es largo. Si alguna vez has visto un bulevar, sin duda te has admirado, lo has disfrutado y te has deleitado al caminar por entre ese bulevar. Porque es llamativo, porque es especial ver a esos árboles que hacen ese camino y tal vez escuchar cómo el viento los mueve, es algo muy especial. Bueno, aquí acabamos de leer la descripción de algo así, es como el bulevar de Dios. Quiero que trates de imaginar eso. Si has visto un bulevar y te genera asombro, te genera paz, te genera todas estas cosas tan satisfactorias, ¿cuánto más será? ¿Cómo será en este lugar que es como un bulevar, el bulevar de Dios? Y está lleno de árboles que son hermosos, el árbol de la vida, y que además estos producen fruto y hojas que traen sanidad. Ahora, ¿sanidad para qué? ¿O sanidad de qué? Bueno, el texto ya nos dijo, versículo 3, al principio, ya no habrá más maldición. Sanidad de la maldición. Esta descripción nos recuerda que está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Este árbol de la vida también se encontraba en el huerto de Edén al principio. Y luego de la caída, Dios expulsó a los hombres de allí, a Adán y a Eva, su esposa, y puso querubines, puso ángeles y puso una espada que resguardaban el camino hacia ese árbol de la vida. Eso está en Génesis capítulo 3. Mis hermanos, mis amigos, el hombre sin Cristo está bajo maldición. Está bajo la separación de Dios por causa de sus pecados. Esa es la condición humana general. El hombre sin Cristo está bajo la separación de Dios por causa de sus pecados. Entonces, como creyentes, quienes somos creyentes, son muchas las oportunidades, probablemente lo puedes identificar en tu vida, yo en la mía, son muchas las oportunidades en que hemos anhelado la presencia de Dios y nos ha dolido sentirnos como separados de Él por causa de nuestros pecados. Es probable que lo hayas experimentado. Por causa de tu pecado, o yo por causa de mi pecado, sentirme como separado de Dios. Esa es la condición que nos recuerda las consecuencias de nuestro pecado, separados de Dios. Entonces, hermanos, creyentes, anhelemos y llenémonos de esperanza, porque viene este día que estamos leyendo aquí en este pasaje. Viene este día en el cual ya no habrá más maldición. Es decir, ya no sentiremos más separación de Dios. No habrá la posibilidad de pecar, ni de defraudar al Dios que nos ha dado esta salvación tan grande, y esto es glorioso y espero que lo anhelen como lo expresa la palabra. Que no tengamos la posibilidad de defraudar a este Dios glorioso que nos ha dado esa salvación tan grande mediante su Hijo Jesucristo. En este día que describe este pasaje, habrán hombres que han sido tomados por Dios de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y disfrutaremos de esta sanidad
de la restauración plena del pecado que Dios otorga por su gracia. Pero si no eres creyente y como no creyente no te percibes a ti mismo como separado de Dios, no sientes que hay algún problema con Dios, parece que todo está bien, que tú estás bien con Dios, que Dios está bien contigo, no percibes esa separación por causa de tu pecado, entonces mira a Cristo y asómbrate al escuchar de nuevo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el texto en Gálatas, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Eso es lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Entonces, Cristo tomó en la cruz el lugar de separación de Dios y solo Cristo puede hacer libre al hombre de esa maldición. Y en este huerto no habrá más maldición. ¿Qué vas a hacer ante esto? Es decir, ¿qué vas a hacer ante Cristo, quien tomó el lugar del hombre, no de todos los hombres, del hombre que cree en él? Y vamos al punto final de nuestro recorrido. Versículo 3, la parte B en adelante dice, el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, amigos, este es el punto culminante del recorrido. Estamos haciendo un recorrido y llegamos al punto culminante. Es el lugar de la intimidad de Dios con su pueblo. Aquí estamos en el contraste entre el paraíso perdido y el paraíso recuperado. Estamos en ese lugar donde se recupera el paraíso. ¿Pero de qué se trata? Se trata de acceso pleno y perfecto a la presencia de Dios. Lo más relevante, el punto más alto, el punto culminante es que en este nuevo huerto todo se trata de Dios. Todo se trata de Dios, de su gloria, de su majestad que lo ilumina todo. Y el hombre encuentra en él su plena satisfacción. En este Dios glorioso y sin igual es en quien el hombre encuentra plena satisfacción. El texto nos decía, el trono de Dios y del Cordero estará allí. Sus siervos, aquellos que Él redimió, aquellos que Él señaló, que llamó, les servirán. Ellos verán su rostro y el nombre de Dios estará en sus frentes, como ya lo hemos visto en Apocalipsis 7. Le pertenecen a Dios ellos. No hay necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios lo iluminará. Y Dios y sus siervos reinarán por los siglos de los siglos. Dios y sus siervos que le sirven reinarán por los siglos de los siglos, eternamente. Quiero que pienses que saliste de casa muy temprano esta mañana. Saliste muy temprano de casa esta mañana. Has estado fuera todo el día y has estado haciendo muchas labores que al final del día te han dejado muy cansado o muy cansada. Es tiempo de regresar, debes regresar a casa. Pero recuerdas que dejaste en casa todo en pésimo estado. Es decir, la ropa está tirada por muchos lugares, ropa sucia por aquí, ropa sucia por allá. La cama está extendida, te fuiste sin tenderla. El lavaplatos lo dejaste lleno de ollas y de platos sin lavar. Y todos esos olores se mezclan y seguramente cuando regreses van a estar más todavía mezclados. La pregunta aquí es, ¿anhelas regresar a casa? Tal vez no mucho, pues sabes lo que te espera. Pero ahora te acabas de enterar que ya alguien hizo todo por ti. Todo está en su sitio, limpio, ordenado, todo está en su lugar. Además, arregló todos los desperfectos que tenías en casa.
Además, imagínate, ya no hay goteras, las tomas eléctricas y los interruptores ya no fallan, los que estaban dañados. Él además reemplazó unos bombillos fundidos y los quitó y puso unas lámparas excepcionales, preciosas. Y como si esto fuera poco, te está esperando con una excelente cena que te preparó. ¡Wow! Tremendo. Guardando las distancias, con esto que te estoy pidiendo que te imagines por un momento, guardando las distancias, esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera. No solo un lugar precioso y sin igual, sino que nos espera aquel que está sentado en el trono y dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y que después añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que todo es más que seguro. Nos espera la misma presencia de Dios. Entonces, en este nuevo huerto nos espera aquel que estaba en el primer huerto y de quien por causa de nuestro pecado huimos. Siendo aún muy temprano, huimos de ese lugar. Y después de haberlo arruinado con nuestro pecado. Este día, los creyentes, este día que está narrando este pasaje de Apocalipsis, los creyentes veremos su rostro de nuevo. Lo veremos. Tendremos una relación sin igual con Dios, algo que habíamos perdido en ese primer huerto. Este día lo veremos como Él es. Dice 1 de Juan capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que nos espera, ver a Dios cara a cara, tener una relación personal genuina con Dios en ese lugar. Los creyentes veremos su rostro y ya no tendremos la insatisfacción que se produce cuando estamos pasando momentos especiales y agradables, pero resulta que el tiempo va pasando y esos momentos se acaban. Espero que te haya pasado, seguramente te puedes acordar. Pero aquí no pasa eso. Este, hermanos, es el día perfecto. Es el día en que estaremos viendo a nuestro Salvador cara a cara, disfrutando de su presencia, pero este día no se terminará. Nada lo podrá culminar, nada lo podrá acabar. Este es el día ideal, el día perfecto, que no se acabará. Apocalipsis 21-25 ya nos había dicho, los portones de la ciudad no se cerrarán de día y allí nunca será de noche. No se acabará el tiempo para compartir con nuestro Señor, con nuestro Salvador, esa gloria y esa majestad que nada ni nadie puede ofrecer en esta tierra, sino solamente Él. Pero si aún no crees, si no eres creyente, si aún no crees, te invito que anheles a este Salvador tan grande, a Jesús, el Cordero de Dios. Anhélalo, quien afirmó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:9 dice eso. Y te animo a que mediante Cristo puedas ver a su Padre para siempre y disfrutes para siempre de Él en ese nuevo huerto, mediante Cristo, sus méritos, su obra, su sacrificio, su gracia, su amor. Hermanos y amigos, estuvimos en donde todo comenzó. Recorrimos el nuevo huerto. Esta visión que acaba de culminar, esta era la última visión que muestra Apocalipsis. Esta visión es para que deseemos a aquel que mora en medio de los hombres que Él mismo salvó.
para que deseemos a este Dios glorioso que ahora mora en medio de los hombres, en este nuevo huerto, en medio de los hombres que Él mismo salvó por su poder y su gracia. Y también es para que estos hombres que han creído en Él hallen su plena satisfacción en Él para siempre. Ese es mi anhelo, esa es mi petición al Señor, que podamos anhelarlo de esta forma. Vamos a orar. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por permitirme reflexionarla y compartirla con mis hermanos. Toda la gloria es para ti, Señor, y te ruego que anhelemos ese nuevo huerto, volver a tu presencia, disfrutar de ti para siempre, Señor. Te lo ruego, te lo pido, Señor, por mis hermanos y por aquellos que no te conocen, que podamos, Señor, anhelarte como creyentes, que los que no te conocen puedan volverse a ti y anhelar esta gloria y esta majestad de tu presencia, que jamás será quitada a todos los que creen y confían en Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, el Señor les bendiga, que tengan un excelente tiempo de reflexión en las preguntas y mucha atención y gozo en la siguiente predicación. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gozo saludarlos en este tiempo que estamos meditando en la palabra de Dios y también terminando esta serie de Apocalipsis. El siguiente sermón va a ser el último de esta serie que hemos disfrutado, donde hemos podido ver el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y también como iglesia, al final de todas estas tribulaciones, sufrimientos, hemos sido desafiados a perseverar en la fe, en nuestra fe, para unirnos finalmente con nuestro Señor Jesucristo. Iniciaremos pronto una nueva serie de predicaciones enfocada en la unidad de la iglesia. Corremos el riesgo por estos días de quizás entrar en polémicas, posturas, polarizaciones, pero es tiempo de recordar la unidad de la iglesia. Lo mejor de todo es que vamos a tener nuestra reapertura de nuestra adoración al Señor los días domingos. Hemos estado orando prácticamente por más de 5 meses por este momento, pero finalmente lo vamos a poder hacer. Les daremos detalles sobre cómo lo haremos, obviamente manteniendo los protocolos de bioseguridad, y creo que va a ser un momento un poco diferente, pero finalmente vamos a escuchar la palabra de Dios. Algunos van a estar en línea, otros quizás van a poder hacerlo de manera presencial, pero les pedimos, hermanos, que oremos por este momento, oremos para que nuestro deseo de adorar sea genuinamente y sinceramente nuestro gozo para nuestro Dios. Oremos quizás por algunos hermanos que van a estar limitados por esa asistencia, pero que el gozo de Dios esté en nuestros corazones. Muchas gracias, hermanos, por participar, por estar atentos, por su generosidad y por todo lo que hemos compartido también en estos medios virtuales. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por ello. Dios les bendiga, hermanos. Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este último mensaje de Apocalipsis y gracias a Dios por el privilegio que me da de llegar con ustedes a este punto. Y les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a estar leyendo desde el versículo 6
hasta el final, el versículo 21. Entonces Apocalipsis 22, 6 dice la palabra de Dios así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies de el ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por permitirnos escudriñarla ahora, en este momento, al final de tu revelación, oh Dios. Dispón, oh Dios, nuestros corazones para que en tu misericordia, oh Señor, atesoremos tus palabras y las podamos guardar hasta el fin, Señor. Dispón nuestros corazones, oh Dios, de mis hermanos y de nuestros amigos que nos acompañan, oh Dios, para atender tu palabra, para reconocer que el tiempo se acerca cada día más, que podamos estar limpios delante de tu presencia, oh Señor. Usa mi vida en este momento, Señor, para exponer fielmente tu palabra, por lo cual te damos gracias y a ti sea toda la gloria, oh Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por la exposición de su palabra y por traernos esta revelación. En los pasajes anteriores vemos cómo Dios se ha propuesto, como alguien más lo ha dicho, hacer el final como el principio, pero mucho mejor. En otras palabras, Dios finaliza restaurando las cosas que fueron al principio en Génesis, pero con una gloria mucho mayor y eterna ahora aquí al final. Y en la que no habrá otra oportunidad de caer en pecado. El Señor restaurará todo de tal forma que ya no habrá otra caída ni más maldición. Vemos, por ejemplo, como en Génesis, un río, pero este río es el río de agua de vida que fluye del trono de Dios y que va por la mitad de la calle de la ciudad. Así fue como comenzó este capítulo, con el árbol de la vida
que también encontramos en Génesis, que es para la sanidad, pero esta vez no es la sanidad de una sola persona, sino para la sanidad de todas las naciones. Y vemos que aquí ya no se mencionó el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tampoco la maldición que vino por el pecado. Solamente percibiremos la presencia de Dios, no solamente paseándose como existió en el Edén, sino que justamente el Rey habitará en medio de su pueblo. Llevaremos el nombre de Dios en nuestras frentes y reinaremos iluminados por Dios para siempre. De esta manera, Dios está finalizando su plan eterno, restaurando las cosas del principio, pero infinitamente mejor al final. También en este pasaje que hemos leído, al final del libro de Apocalipsis, vemos que precisamente el libro también se cierra como comenzó. Y hay un paralelo que es interesante notar entre el capítulo 1 y algunos capítulos como el capítulo 7 con este último capítulo 22. En el capítulo 1 encontramos en el versículo 1 que Dios envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí en el versículo 6 vemos cómo Dios envió a su ángel para mostrar a sus siervos, a los siervos de Dios, las cosas que deben suceder pronto también. En el capítulo 1 se le dijo a Juan que escribiera lo que había visto a las 7 iglesias. Y aquí en el capítulo 22, versículo 16, el Señor Jesucristo está diciendo que ha enviado su mensaje por medio de su ángel como testimonio a las iglesias. En el capítulo 1 vemos que Juan efectivamente da testimonio de Dios y del Señor Jesucristo y de todo lo que vio. Y aquí en el versículo 8 vemos como Juan dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas. En el versículo 8 del capítulo 1, el Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También agrega en el versículo 17, el primero y el último. Y aquí en el versículo 13, el Señor Jesucristo dice algo similar, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En el capítulo 2, versículo 7, el Señor habla del árbol de la vida, del cual dará de comer al vencedor. Y también en 7:14 vemos que hay una multitud rescatada por Dios que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En capítulo 22, aquí al final, encontramos en el versículo 14 que son bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. En el capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y aquí al final encontramos, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el Señor Jesucristo dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Y hay un paralelo más, de donde viene la exhortación para ustedes, mis hermanos, en esta mañana. Y es en 1:3, capítulo 1, versículo 3, donde dice, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. La misma idea está en el versículo 7, donde dice, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por lo tanto, mi mensaje para ustedes y mi oración, mis hermanos, es que perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro. Y abordaremos esta parte final en 3 partes, viendo precisamente la necesidad de guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía es la cumbre de las profecías, del versículo 6 al versículo 9. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía determina la salvación y juicio
del versículo 10 al versículo 15. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía está completa y viene de parte de nuestro Rey, del versículo 16 al versículo 21. Entonces, mis hermanos, perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía es la cumbre de las profecías. El versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. De modo que esta profecía es la cumbre de las profecías, y necesitamos recordar que una profecía es la proclamación de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios inspiró todas las profecías que encontramos en la Biblia. Sin embargo, ningún profeta entendió completamente el desarrollo y la culminación de las revelaciones que escribió, puesto que estaban reservadas para el tiempo del fin. Pero ahora, mis hermanos, nosotros estando hoy al final de la Biblia, Dios nos ha mostrado la consumación de sus planes. Cómo todo es infinitamente más maravilloso de lo que los profetas pudieron comprender y aún más maravilloso de lo que nosotros podemos imaginar. El Señor se ha revelado como el testigo fiel que dio testimonio hasta la muerte, como comienza el libro de Apocalipsis. Pero Él no solamente se quedó en la muerte, sino que venció la muerte y resucitó como el único que da vida a todos los hombres, a todos los que creen en Él, inaugurando su reino y también iniciando los tiempos del fin o los últimos tiempos, constituyéndose como Rey de Reyes, el soberano de todo lo que existe y que pronto vendrá a destruir y a juzgar definitivamente la maldad y el pecado, manifestando para siempre entonces a sus hijos salvación, limpios para siempre de todo pecado, para unirnos a Él, para disfrutar de Él por siempre. De modo que esta profecía es la cumbre, es la consumación de todas las profecías. Estas palabras son fieles y verdaderas. Esta maravillosa profecía ha sostenido y sostendrá firme y victoriosa a la iglesia de Dios en medio de las peores persecuciones y aflicciones a causa de Cristo. Entonces es muy feliz el que guarde las palabras de esta profecía. Precisamente la palabra usada es bienaventurados. Por eso, por guardar las palabras de Dios, seremos bienaventurados. Muy felices si guardamos esta profecía, porque al guardarla, ella nos guardará a nosotros como una novia limpia y fiel para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor dice: he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el versículo 8 y 9 encontramos otra vez al apóstol Juan, impresionado por el ángel, tratando de adorarlo. Y esto nos recuerda precisamente nuestra naturaleza terrenal. Nos recuerda que fácilmente desviamos la adoración del único que verdaderamente la merece. Esto es una razón más para escudriñar con atención las palabras de Dios, para conocerlo y adorarlo solamente a Él, guardando sus testimonios. Entonces, mis hermanos, perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro. Como vimos, esta profecía es la cumbre de todas las profecías, pero también perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía determina salvación y juicio, que vamos a ver del versículo 10 al versículo 15. A diferencia de lo que se le dijo al profeta Daniel en el versículo 10, a Daniel se le dijo que sellara las palabras de la profecía que él había recibido, porque todavía faltaba un tiempo. El tiempo no se debería o no se habría de revelar completamente para Daniel. Esas palabras estaban selladas. A diferencia de eso, aquí al apóstol Juan se le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque
el tiempo está cerca. A Juan se le dio a entender que pronto todo se cumpliría, como todo se ha venido cumpliendo, cíclicamente, por así decirlo, pero también esperamos que el capítulo final llegue muy pronto, está cada vez más cerca, cuando se desate precisamente ya la ira de Dios, cuando se desate y se desenvuelva todo el final que está cada vez más cerca. Entonces ya no habrá lugar para arrepentimiento. El injusto será hallado injusto y el justo será hallado justo. El versículo 11 dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Este versículo nos confronta con la verdad y revela la verdad que hay en nuestras vidas ante la revelación de la palabra de Dios. Para el incrédulo, las palabras de Dios agravarán su condenación por despreciar e ignorar la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo. Pero para el creyente, la revelación de nuestro Señor Jesucristo reavivará su espíritu y lo llevará a mantener y a purificarse en santidad, en gozo y esperanza eterna. El Señor dice en el versículo 12, He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Señor vendrá pronto con su recompensa. Y esta recompensa no solamente debe entenderse en el sentido de algo deseable, como por ejemplo un premio. También debe entenderse en el sentido de algo no deseado, como un castigo. En otras palabras, estamos diciendo que el Señor vendrá con el pago correspondiente a cada uno. Pero no solo será el pago correspondiente, también será el pago definitivo, ya que el Señor es el primero y el último, el principio y el fin. Todas las cosas en la tierra están inseparablemente relacionadas con el Señor Jesucristo. Todo comenzó de acuerdo al poder de su palabra. Todo terminará de acuerdo a su voluntad, como Él lo diga. Así que, querido hermano y amigo que estás escuchando, independientemente de las reacciones que tengas ante la palabra del Señor Jesucristo, Dios cumplirá todo lo que ha anunciado, trayendo el peso de su santa ira sobre todos los que practican el pecado y la maldad, y salvando y bendiciendo eternamente a los que han creído en Él. El versículo 14 dice precisamente por eso, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso, bienaventurados los que creen, felices los que por la gracia de Dios pueden ver su condición miserable y sin esperanza de pecado y condenación, pero que también por la gracia de Dios pueden ver al Señor Jesucristo y arrepentirse y pueden encontrar salvación, la salvación que está en Cristo Jesús solamente. Bienaventurados los que lavan sus almas en la sangre del Señor Jesucristo. Recibirán perdón de Dios y la vida, el árbol de la vida, como lo dice acá, y vivirán para siempre en la presencia de Dios, en la santa ciudad, la cual, como lo vimos, lo llena todo. Pero los que no creen están excluidos de la gloria de Dios. Versículo 15 dice, afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Ellos estarán fuera. Como nos recuerda también Apocalipsis 21:8, donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Fuera de la presencia de Dios estarán los cobardes, aquellos que dan la espalda a Dios ante el odio y la persecución a causa del nombre de Cristo. Estarán fuera los incrédulos, todos los que tengan por despreciable este mensaje, todos los que lo consideren sin importancia, estarán fuera de la presencia de Dios. Los abominables estarán fuera, es decir, todos aquellos que se han hecho detestables a causa de la maldad, estarán fuera de la presencia de Dios. Los inmorales, todos aquellos que tienen su mente llena de maldades, llena de perversión, llena de los deseos de este mundo, llena de todo tipo de maldad, estarán fuera de la presencia de Dios. Estarán fuera de la presencia de Dios también todos los idólatras, no solamente aquellos que se postran delante de imágenes, aquellos que han puesto su esperanza en todos los santos que este mundo se ha inventado, también aquellos que han hecho ídolos de sí mismos y que han adorado las cosas de esta vida, todos aquellos que han colocado cualquier cosa por encima de Dios, por más buena que sea, estarán fuera de la presencia de Dios, todos los idólatras. También estarán fuera de la presencia de Dios todos los mentirosos. Serán excluidos de la presencia de Dios. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras grandes ni pequeñas. Todos los mentirosos estarán fuera de la presencia de Dios. Y todo el que desprecie las palabras de esta profecía, entonces acarreará su propia maldad. ¿Puede haber algo peor que tus pecados? Sí, hay algo peor que todas las maldades que tienes. Un pecado más, el peor de los pecados, la raíz de todo pecado, que desprecies el santo sacrificio del Cordero de Dios, que es la salvación de tu alma, que desprecies la sangre preciosa que el Hijo de Dios derramó para el perdón de tus pecados. Ese es el peor de los pecados. Habrá salvación para todo el que lave su alma en la sangre del Cordero, pero habrá condenación para todo el que desprecie al Señor, para todo el que desprecie sus palabras. Por lo tanto, mis hermanos, y esto nos lleva al punto 3, perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía está completa y viene de parte de nuestro Rey. No es un mensaje que venga de cualquiera, es un mensaje que viene directamente del Señor Jesucristo, el Rey verdadero. El Señor Jesucristo no solamente es el cumplimiento de la profecía hecha a David, de que de su descendencia llegaría un rey que gobernaría con justicia y verdad para siempre. Él es el cumplimiento de esa profecía, pero es mucho más que eso. Es el Rey verdadero y eterno que existió mucho antes que David. El Rey que ha existido eternamente con Dios. El Rey que alumbra a todo hombre y que es la vida y la luz de todo hombre. Versículos 18 y 19 dice: Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Agregarle o quitarle a las palabras de Dios, así como Dios ya lo había advertido en Deuteronomio. En otras palabras, cambiar el mensaje de Dios, especialmente para acomodarlo a una forma particular de vivir o de pensar, es precisamente a lo que se está refiriendo este pasaje. Eso es cambiar la palabra de Dios, es agregarle o quitarle, acomodarlo a mi propia manera de vivir. Dios no aceptará ningún cambio en su palabra, ni siquiera para que su pueblo evite la persecución y la muerte. Todo el que intente ajustar las palabras de Dios buscando algún beneficio terrenal, perderá lo celestial. En otras palabras, mi querido hermano,
Todo el que intente quedar bien con Dios y al mismo tiempo quedar bien con el mundo, quizá pueda conservar su vida y sus posesiones y su estatus por un corto tiempo, pero al final perderá aquello que intentó conservar e infinitamente perderá mucho más, perderá su alma, perderá la gracia y la misericordia de Dios. No participará del árbol de la vida ni de la santa ciudad, sino que recibirá de parte de Dios la ira por siempre. Ira de Dios para siempre. Querido amigo que nos estás escuchando, aquí al final de la revelación de Dios, el Señor Jesucristo ya vino como siervo para entregar su vida, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús luego resucitó y prometió que pronto volvería por sus hijos y para juzgar a todos sus enemigos. Si no has creído este mensaje de salvación, tu muerte o la segunda venida del Señor Jesucristo será tu condenación eterna. Pero hoy estás escuchando este mensaje para que te arrepientas de tus pecados, para que laves tu alma, para que laves tu vida en la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tiene sed, el que está escuchando este mensaje, el que está cansado, el que ha entendido su miseria, el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. Isaías 55, 6 al 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Querido amigo, ven a Jesús, atesora las palabras de Jesús. Él es el único que puede salvar tu alma de las miserias de este mundo, de toda la insatisfacción y maldad de este mundo. Solo Cristo te puede salvar. Ven a Jesús, el que tiene sed, venga. Mis queridos hermanos, recordemos que las palabras de Dios son las únicas fieles y verdaderas. Por lo tanto, perseveremos en guardar las profecías, en guardar las palabras de la profecía de este libro. Alimentémonos entonces de estas palabras. Confiemos en sus promesas. Confiemos en todo lo que el Señor ha prometido, que Él pronto regresará. Dios es el único digno de ser adorado. Y precisamente quedamos maravillados ante la maravilla de su revelación en justicia y salvación. Que nuestra devoción no se pierda en alguno de los mensajeros de Dios. Que nuestra devoción no se vaya tras algún ministerio en particular. Adoremos solamente a Dios. Él es el único que ha hecho todas estas maravillas. Vivimos en los últimos tiempos. Recordemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dio inicio al tiempo del fin. Entonces, preparémonos y proclamemos, mis hermanos, proclamemos con valor y urgencia el mensaje de salvación. Algunos creerán, otros no creerán y tampoco se arrepentirán de sus pecados. Pero en todo caso el Señor Jesucristo vendrá y dará el pago correspondiente. Vida eterna a todos los que laven sus almas en la sangre del Cordero. Y muerte y condenación para todos los incrédulos. ¿Te inquietan los disturbios sociales de estos días? No que seamos indiferentes a ellos. Sin lugar a dudas no quisiéramos que ocurriera nada de esto y tampoco es que estemos riéndonos por esto. Pero ten presente, mi querido hermano, que el odio del mundo pronto se concentrará en la iglesia. Y puede ser que conozcamos
la persecución de cerca, puede ser que participemos de ella. Y lo único que nos sostendrá firmes en fidelidad y esperanza gloriosa es precisamente guardar las palabras de la profecía de este libro. La esperanza gloriosa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nada se puede comparar con eso. Preparémonos para la venida de nuestro gran Rey. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro y adorémosle, temblemos ante su palabra y vivamos para honrarla, proclamando la segunda venida del Señor Jesucristo. Aclamemos y anhelemos con el Espíritu de Dios la venida de nuestro gran Rey. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. El que testifica de estas cosas, el Señor Jesucristo dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.